Bueno, muy buenas noches, tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la sesión la número 16, la clase número 16. Y bueno, eventualmente esta es la última clase del semestre. Y bueno, técnicamente también tenemos la última exposición. Usualmente esta clase, pues uno la habla bastantillo, pero bueno, y como Pablo entró después, entonces salió premiado. Entonces, bueno, entonces Pablo, adelante, muchos éxitos y contanos sobre lo que vas a hacer hoy. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los compañeros y al profe también. Y agradecerles, bueno, también por su presencia en esta exposición. Eh, hoy el día de hoy vamos a hablar de un aspecto que quedaba pendiente, que es con respecto un momentito, a los fundamentos filosóficos y principales corrientes filosóficas en el tratamiento de la historia de las ciencias. Y en alguna medida vamos a tratar de incluir o irnos más que todo a la matemática, pero en realidad eso es a nivel general, ciencias naturales y ciencias sociales. Esa parte en realidad es muy teórica y por lo menos hemos tratado de llevarlo más a la práctica posible, pues para que además de ver la parte teórica le encontremos alguna utilidad. Entonces, por aquello. Bien, entonces para hablar de un poquito de lo que vamos a abarcar, en realidad vamos a ver dos fundamentos filosóficos importantes, los más importantes, porque en realidad pues esta materia también es bastante densa, pero la idea es abarcar poco, pero abarcarlo lo mejor posible. Entonces, por ello es que en realidad nosotros con esta guía lo que vamos a poder tener es pues la finalidad de poder brindar un panorama a ciertos paradigmas que a pesar de que se instauraron como tales en la década sexta del siglo pasado, pero se remontan los orígenes más que todo al siglo XIX. Puede ser que anteriores, pero por lo menos la parte más importante está en el siglo XIX. Y por otro lado, también ver esto como un análisis de antecedentes que llevaron a que la historia de la ciencia se trabajara en Costa Rica, que de hecho vamos a ver fundamentos inclusive de la matemática moderna y cómo fue que llegó a Costa Rica, que tal vez eso en alguna medida no lo hemos visto hasta el momento. Entonces, para comenzar con aspectos relevantes del por qué van a estar esas dos corrientes en las ciencias, entonces se me ocurrió que tal vez podríamos hablar en base a alguna experiencia personal o de repente alguna cuestión que tuviéramos cercana. Por lo menos entre algunos de sus pasatiempos, supongo que está el de mirar películas, espero yo. Entonces, no sé si tal vez en algún momento ustedes han visto esta película. Alguien que me diga sí o no, por lo menos. No, No, ¿alguien sí la ha visto? No, parece que no. Wow. Bueno, Yo sí, pero sí, no es el punto, ¿ah? así sí, no sé, sí. No, pero también vale. En realidad, ha habido una tendencia en los últimos años de que han habido bastantes películas que tratan acerca del papel docente o docentes que fueron excelentes en sus campos. Y este por lo menos habla de uno, en particular un profesor de literatura, que vino a romper los esquemas de la academia en la que se encontraba. De hecho, los novedosos métodos de enseñanza que él tenía fueron tomados como ortodoxos y como desafiantes contra las estrictas reglas académicas del centro escolar. De tal manera que por más que trataron de llevarlo a su nivel académico que pedían, no lo pudieron hacer. Y de hecho ahí es donde él justamente logra que los estudiantes vean en la educación algo más que solamente literatura, sino de qué les sirve en la vida. Entonces, empezamos por ahí ya como a ver algo diferente, ¿verdad? Que no todo en la vida es reglas estrictas. Por otro lado, hay otra que se llama la profesora de historia, no voy a contar mucho, porque quiero ver al momento, pero ella es una profesora que durante años se sintió frustrada porque los estudiantes iban a lo que iban, que era nada más recibir la materia. Y en algún momento, un grupo en particular la frustra hasta tal punto que dice, no, aquí lo que tengo que hacer es inscribirlos en un concurso nacional. Entonces, en aquel momento, a medida que avanza ya la fecha límite de que se llevar el concurso, los jóvenes comienzan a darse cuenta que hay algo más,
que la historia por la historia. Y entonces ahí comienzan a trabajar en equipo, sobre todo a creer en ellos mismos, y al final terminan haciendo una cuestión extraordinaria. Y por otro lado, la última, que es esta, el entrenador Carter, no sé si tal vez alguno también la ha visto, es un entrenador de baloncesto de un colegio, de hecho en California, esto está basado en la vida real, que para él la educación, en este caso, tenía que estar de la mano con el deporte. Entonces, él exigía excelencia, de hecho era bastante exigente, pero para él definitivamente tenía que haber un buen rendimiento académico. Entonces, por el momento, de los 3 casos que hemos visto, hay uno en literatura, otro en deporte y otro en historia. Entonces, qué raro que en todas esas disciplinas, y que son en algunas científicas y otras que son al estilo más cultural, pues no solamente lo que ya está escrito o el conocimiento como tal es el que ayuda, sino que hay otras dimensiones un poco más allá. Y entonces sí, nosotros podemos revisar algunos otros casos de algunas otras películas que les recomiendo enteramente que las vean porque son muy buenas, que son estas. Inclusive la última de estas Mentes Peligrosas, que a mí me llamó mucha atención, es porque es una docente que justamente va a trabajar en un lugar que le llamamos nosotros como los barrios bajos, donde realmente es bastante peligroso, y ella para poder enfrentarse a esos estudiantes no se baja a su nivel, sino que más bien asciende a su nivel. Entonces, comprenderlos socialmente qué es lo que sucede y cuáles son sus motivaciones, y de ahí comienza a trabajar. Tanto así que, claro, al principio corre peligro, pero ya después incluso es protegida por los mismos estudiantes. Entonces, es una historia muy interesante. Entonces, eso nos lleva a 2 preguntas meramente filosóficas. La primera es, bueno, si en la matemática, el avance los contenidos, o sea, el avance propio de la matemática, está marcado solamente por la matemática misma o si habrá algo más. Claro, en realidad ustedes sabrán que el día de hoy sabemos que esto pues no es tan cierto, puesto que en realidad hay otras dimensiones sociales, históricas, psicológicas, ¿verdad? Que inciden para que esto realmente suceda, pero no siempre fue así. Inclusive todavía hasta hace 20 años en Costa Rica esto no estaba claro. Entonces viene la segunda pregunta, que ya casi la acabo de responder, es, ¿será que el contexto sociocultural histórico interviene en el desarrollo de la matemática? Y pongámosle también componente psicológico. Es decir, el desarrollo de las ciencias, toda su parte teórica, ¿será limitada solamente a esa ciencia o también a otras en particular? Y entonces aquí es donde justamente caemos a una revolución que sucede en los años 60, que es donde vamos a enfocar básicamente los fundamentos y las corrientes filosóficas. Entonces, para hablar de una revolución, primero tenemos que hablar de un choque. Y un choque justamente se da por paradigmas. Entonces, lo primero que necesitamos ver ahorita es, pues, un ejemplo de algún choque que pudo darse a nivel de pensamiento. Entonces, para eso está este video. Vamos a verlo y después comentar un poquito más. Entonces, lo primero es que necesito saber si se escucha el audio. Entonces, me avisan, por favor. ¿Se escucha algo? No, No, no José. escucha. Ok, entonces, otra vez, vamos a volver a compartir. Eso le iba a decir. Pero que no encuentro la opción. ¿Dónde era que estaba la opción de compartir audio? ¿Alguien se acuerda? JP, cuando le das share screen y te salen las diferentes pantallas que puedes compartir, abajito sale Ok, una opción. ahí está ya. Listo, y gracias. Gracias, Vivi. Con gusto. Ok, vamos de atrás para adelante. Ok, vamos de nuevo. Ahora sí. Paradigma de los monos. Esta Pregunta, ¿se historia escucha? Sí, Y ahora sí. sí se Hola, hola, hola. escucha. Sí, ok, perdón, ahora sí, disculpen.
Esta historia comienza así. Un equipo de científicos condicionó a 5 monos a vivir en el mismo lugar. En el centro colocaron una escalera y sobre ella un racimo de plátanos. De lo que suele suceder en el tiempo de hoy en el ayer, de lo que realmente fue. Pero cuando un mono subía las escaleras para alcanzar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que estaban en el suelo. Esto se repitió una y otra vez que un mono subía por los plátanos, hasta que un día los monos que se quedaban en el suelo tomaron la decisión de hacer algo al respecto. ¿Cuántas veces sigue esto en mi vida? ¿Y cuántas veces congela? De esta manera, cada vez que un mono subía por los plátanos, los demás le proporcionaban una buena golpiza. Después de un tiempo, y a pesar de la tentación, ningún mono subía por los plátanos. Entonces, los científicos decidieron cambiar a uno de los monos. Sin embargo, no logró ni siquiera alcanzar las escaleras, ya que fue rápidamente detenido y golpeado. Y después de unas reiteradas golpizas, el nuevo integrante desistió de subir las escaleras, aunque nunca se enteró del por qué era golpeado. Luego, un segundo mono fue sustituido, y sucedió lo mismo, pero esta vez el primer sustituto participó de la golpiza. Y con mucho entusiasmo. Con el tiempo, los científicos terminaron reemplazando a cada uno de los monos veteranos, y cada uno de ellos aprendió a no subir por los plátanos a través de las golpizas. Al final, los científicos quedaron con un grupo de 5 monos que, aunque jamás habían sido rociados por agua fría, continuaban golpeando a quien intentase llegar a los plátanos. Y ahora, si pudiéramos preguntarles a uno de ellos, ¿por qué le pegaban a quien intentase subir las escaleras? Con certeza, la respuesta sería más o menos así. No sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena conocido? Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de un cambio de hecho o un choque de paradigmas, es un cambio de pensamientos. Y entonces, justamente cuando los monos, en este caso, eran rociados con agua, ya sabían que sencillamente iban a ser golpeados si trataban de alcanzar, en este caso, las bananas. Pero ¿dónde sucede el cambio? Justamente cuando ya empiezan a ingresar los monos, a los cuales ya no saben por qué es que los están golpeando, entonces ven como malo el subir la escalera, pero no necesariamente, o más bien, ellos ignoran el porqué de eso. Ahora, si nosotros traemos a la práctica, muchas veces seguimos prácticas solamente por el hecho de que así se venían haciendo. Y de hecho, si nosotros leemos, por ejemplo, en la educación, eso ha sucedido durante mucho tiempo. Y de hecho ya lo hemos comentado que aquí, tal vez aquí en otros cursos como el de didáctica, que en algún momento las cosas
que nos han enseñado en la universidad, las vamos y las reproducimos de tal forma, y ni siquiera sabemos el por qué lo hacemos. Entonces, eso es como una introducción para poder hablar un poco acerca del choque de pensamientos que en algún momento se dio a mediados del siglo pasado. Y con respecto a eso, tenemos que hablar de un personaje muy importante, que es el que vemos mucho, que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, por un encargo del rector de la universidad donde trabajaba, se encarga de preparar un curso de ciencias para personas consideradas no científicas. Abogados, en algún momento hasta ingenieros, que no se consideran como tales en aquel momento, y algunos otros personajes, o algunas otras carreras. Pero él se da cuenta de algo muy importante y muy interesante, y es que las ciencias naturales, en general, se encuentran desligadas y no se complementan. Entonces, por ejemplo, la física usa la matemática, de la matemática lo que necesita nada más, y la biología también, y la química, y así se van todas. Y entonces él dice, esto está muy mal, aquí hay un problema grave. Y entonces él, ya en los 60, realiza una obra que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que viene a desencadenar una lucha entre los distintos filósofos estudios de la época, más o menos algo con lo que pasó con lo que vimos con lo de los monos. Entonces, para poner en contexto qué fue lo que sucedió, digamos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de eso, sí debemos decir alguna situación en particular, y es que lo que nos dice él es que en algún momento un paradigma científico, un pensamiento, un desarrollo científico, deja de dar respuesta a los problemas que le atañen, es decir, el origen que desarrolló ese conocimiento, en este caso, se convulsiona o se estanca, se desgasta, y se debe sustituir por otros nuevos. Pero la forma de hacerlo era solamente por el conocimiento mismo, pero no tenía en cuenta nada de lo que sucedía a nivel de futuro. Es decir, cuando se agota ese conocimiento, ¿hacia dónde vamos? ¿De cuál es la manera más práctica de realizar la ciencia futura? De estudiarla, de pasarla a las demás personas. Y entonces él se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de las ciencias, está haciendo un fenómeno muy particular. Claro, vamos a traer ahora más a lo actual, ¿verdad? Que es lo siguiente. Y es que en los años 50 la física era la que dominaba todo lo que fue Einstein, Bohr, Marie Curie, todos, ¿verdad? En algún momento. Y resulta que, por ejemplo, estamos en el 2010, que la biotecnología era, digamos, la nueva ciencia o la más revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, porque los fondos que se le dedicaban a ella o las consecuencias sociales y ambientales hacía que ese fuera el futuro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En ese momento, yo que por lo menos estuve todavía en el TEC en esos años, desconocíamos el impacto que iba a tener toda la cuestión de las redes sociales, la digitalización, la computación. Y para nosotros la ciencia ficción era básicamente la inteligencia artificial, cosa que nos agarró completamente desprevenidos. Y bueno, que gracias a eso pues tenemos los medios de la virtualidad. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que el panorama científico y tecnológico o la forma de producción del conocimiento estaba completamente a la deriva. No existía una visión a futuro. ¿Y cómo aplicarlo a la realidad? Tampoco. Entonces, vean que, por ejemplo, lo que dictamina ahora el avance de la ciencia, mucho, por ejemplo, son los avances tecnológicos. Es decir, si por ejemplo hablamos de Apple, Samsung y algunas otras marcas, pues ellas no se pueden quedar atrás. Y hemos visto cómo en cuestión de 5 o 6 años hemos pasado de dispositivos que no eran tan inteligentes a algunos sumamente inteligentes y en un muy poco tiempo. Y entonces eso quiere decir que el avance científico viene de la mano con algunos aspectos sociales, como por ejemplo la cuestión de las redes sociales. Y por otro lado, entonces el alcance instrumental que desarrolló él provocó grandes cambios o rupturas en los paradigmas. Primero, el panorama científico y técnico global, que es lo que está hablando hace un ratito con respecto a los casos que estaba poniendo, y la forma de producir el conocimiento y aplicarlo entonces a la realidad, para transformar la realidad misma. Porque ahora nosotros, sin la ciencia y la tecnología, probablemente estemos muy mal, como no lo era así en algún momento, lo que reinaba era la técnica. Si nosotros vemos hace 100 años, la técnica era la que dominaba, que era la que utilizaban nuestros abuelos y nuestros padres inclusive, pero ya ahora la ciencia y la tecnología se convirtió en un arma muy poderosa para las sociedades actuales.
Y entonces él, a partir de eso, es que va a ver de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro el desarrollo científico. Entonces, va a traer aquí a colación dos aspectos muy importantes que van a ser el internalismo y el externalismo. Vamos a comenzar con el internalismo, que es el que reinó en Costa Rica desde toda la vida hasta se supone que los 80s, pero más que todo ahorita, hace unos 20 años. ¿Okay? Entonces, lo que habla el internalismo es básicamente que el origen y la validación del conocimiento científico viene a la mano de la racionalidad y la lógica. Cualquier cosa que se salga de ahí no incide en el desarrollo de la ciencia. Entonces, de tal manera que cuestiones como la sociología, como la psicología, la cultura, el arte, el deporte, cualquier cosa deja por fuera. Si no es un método axiomático o en este caso, si hablamos de la matemática, pues el método axiomático es la matemática misma. Y entonces en Costa Rica comenzamos a ver unos indicios de un enmascaramiento, digámoslo así, de otra corriente futura que vamos a ver con respecto a la que estamos hablando. Y entonces, en 1807 es cuando, por lo menos en lo que se tiene, digamos, en investigaciones, es cuando comienzan a darse los primeros indicios de querer universalizar la educación. De tal manera, o en este caso, las ciencias. De tal manera que, por ejemplo, tenemos el caso del padre Guardián, que él, siendo pues un padre presbítero de la Iglesia Católica, pues ofreció enseñar gratuitamente a leer y a escribir a los niños. Y al poco tiempo, 5 años después, se promulgó que hubieran escuelas ya en la población y en todos los barrios posibles. Obviamente esto sucedió, pues en este caso, en Cartago y en San José, pero sí se obligaba a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela. En algún momento, inclusive, algunos años después, hasta había una multa si no se enviaban a los hijos. Y por otro lado, pues entonces llegaron a funcionar hasta 1814, 21 escuelas ya de primeras letras. Claro, en este caso la matemática era muy nula, o las ciencias en general, representadas por la matemática, en realidad eran muy nulas, casi todo era con respecto a las letras. Entonces, lo que fue matemática como matemática, realmente sustentó en el conteo, lo que realmente necesitaba la gente en ese momento, que era para contar objetos, contar dinero. Entonces, lo más frecuente fue manipulación de suma y multiplicación, y en el nivel más elemental. Por supuesto, en una forma completamente memorística y a la par de un rígido sistema disciplinario, caracterizado propiamente por los castigos corporales. Y ahora uno dirá, bueno, esto es hace 200 años, poquito más. Pero en realidad eso se mantuvo hasta los años, inclusive hasta hace unos 20, 30 años. O sea, yo por lo menos, que yo estuve en la escuela en los años 90 e inclusive yo fui partícipe de ese proceso e inclusive a mí hasta borradores me tiraban en la cabeza. Entonces, para que vean que es una cuestión que sí se dio. Y si hablan con sus padres, sus abuelos, pues todavía más en la escuela. Entonces, como ven ustedes, en realidad era un sistema en el cual no interesaba ni tanto al estudiante, lo que interesaba era el conocimiento mismo. No sabemos cómo, pero había que llevarlo a la práctica. Y toda la dimensión humana quedaba por fuera. Y entonces, el internalismo, que es el fundamento global, se basa en una de las corrientes principales que se llama el positivismo. El positivismo fue llevado de la teoría a la práctica, se supone, por Auguste Comte en 1860, cerca de esa década, y ese pensamiento fue el que influenció justamente a gran parte del sector occidental del cual formamos parte, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y yo creo que inclusive todavía hoy tenemos algunas partes de él. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que dice es, bueno, que a nivel general no hay otra realidad más allá que los hechos históricos, perdón, los hechos científicos. Y que por otro lado, la matemática es el primer peldaño de la escala de los conocimientos humanos. Es decir, si hay algo, alguna ciencia que no se pueda expresar con una matemática muy elevada, con un nivel muy elevado, entonces no puede llamarse ciencia, o lo que le llamaba el estado positivo. Entonces, vean que en realidad para él, cualquier otra cosa que estuviera fuera de la matemática no incidía para nada en el conocimiento científico, lo cual en algún momento vamos a ver que puede ser hasta contradictorio.
Y entonces, a partir de eso nace el neopositivismo, que ya es aún más importante porque, digamos, ya viene a poner algunas bases del positivismo, pero también le da otros aristas. Este se basa en el racionalismo, en el empirismo y en la lógica inductiva y deductiva. Entonces, en el racionalismo, que es otra corriente filosófica, pues se acentúa el poder de la razón. O sea, lo que esté fuera de la razón, pues no vale para nada. Y por otro lado, el empirismo, que es una corriente que se basa en la experiencia, es decir, lo que yo cause por experiencia es lo importante, y si no está por ahí, pues que va. Entonces, esto junto con la lógica inductiva y deductiva, sobre todo la deductiva, fue lo que puso en acotación lo que fue la ciencia, perdón, la historia de la ciencia y la educación de la ciencia, que en aquel momento pues era poco pobre. Pero sí hay que tener en cuenta algo muy importante, y cuando yo decía un enmascaramiento es porque, a pesar de que Comte no, digamos, llevaba mucho la corriente positiva, por decirlo así, él no concibía la educación como privativa de las élites económicas, o sea, de la parte de la high class o las partes altas sociales, sino que él sentía que debía estar al alcance de la sociedad. Entonces uno dice, bueno, si el conocimiento matemático es el más importante, ¿de por qué entonces llevarlo a las demás personas? Entonces ya había un componente social como que estaba diciendo que hay algo que tal vez que no estaba bien. Pero sí él pensaba que la educación científica con base matemática era un aspecto fundamental. Entonces, para que vean que a pesar de que el positivismo o el internalismo era el imperante, pero ya había una necesidad en algún momento de que la misma sociedad le metiera mano a esa parte científica. Y aquí como una curiosidad es, y lo que yo siento que también tenemos que dar gracias en el sistema costarricense, que hemos tenido tanto en salud como en educación y todas las demás aristas de la sociedad, es que hubo pensadores en Costa Rica muy adelantados a su época. Y en el sentido de que, por ejemplo, si vemos que más o menos en 1812 ya empezaba la, la cuestión esta social con respecto a la educación, aunque muy en pañales, pero vean que Comte se estableció más o menos por el 60 y ya desde el 49 aquí ya venían los primeros indicios de querer salir adelante en la parte educativa y por ende en la parte científica y en la historia de las ciencias. Entonces, por ejemplo, en el 49 ya se da la creación de una escuela normal, entonces ya a pesar de que se notó un poco este asunto, pero ya por lo menos se garantizaba un poco el derecho a una educación. También por otro lado, 100 años antes del voto de la mujer y todavía 150 de lo que tenemos actualmente, aunque todavía hay retos con eso, pero se crea el primer liceo de niñas, entonces ya se nota que ya, aparte de los retos que he dicho, pero que ya por lo menos se da un primer paso en poder darle a la mujer ese papel que tanto se merece y que nunca debe haber perdido. Y por otro lado, la coordinación e inspección más eficientes de la educación primaria, que a pesar de que nosotros tal vez lo vemos de una manera visible con respecto a la época, pero en realidad eran los primeros pañales o los indicios, los primeros pasos, perdón, para poder llegar a lo que tenemos el día de hoy. Y de tal manera que ya en el 58, Castro Madrid, pues entonces decreta educación obligatoria para todas las clases de la sociedad y para los niños de ambos sexos. Aún todavía más, poder universalizar la educación. Y en el 69 es lo más importante porque llega aquí la constitución política de ese momento, donde ya ahora sí le da al Estado que debe costear esa educación primaria gratuita y además que debe ser obligatoria. Entonces vean que Costa Rica ya dio pasos importantes. Y la influencia de Comte en aquel momento ya aquí se estaba analizando, porque recuerden que ya aquí ya estamos un poco más desligados de España. Ya se había fundado la República en el 21. Y entonces caemos a otra corriente, que es justamente el externalismo. Entonces ya aquí la cosa cambia porque se sale de esa filosofía de que solamente el conocimiento científico es el que genera el conocimiento científico, sino que ya ahora dirige el interés hacia una estructura u organización de la ciencia, pero vista ya con la parte tecnológica y social. De hecho, le da una responsabilidad social a la ciencia. Y por medio de la política, el gobierno, la parte psicológica, ambiental, cualquiera ya puede incidir justamente en el desarrollo de la ciencia. Entonces, hay énfasis en factores sociales. La población es muy importante para el desarrollo de la ciencia y en este caso la misma historia. También la política, la organización administrativa y orgánica
y algunos otros. Y entonces hablamos de una pérdida parcial, que es que generalmente ya los elementos lógico-deductivos de la ciencia comienzan a perder protagonismo. No es que son los menos importantes, pero sí el humano es el que hace la ciencia y la ciencia no es la que hace la ciencia por sí misma. Entonces ya la parte humana comienza a adquirir un buen papel. Sin embargo, bueno, vamos a ver cuál es la corriente principal del externalismo, que fue como la fuente, que es lo que nos ha dado ahora la parte actual de nosotros. Y fue el externalismo marxista. Entonces, en ese externalismo, lo que decía Marx en allá por el siglo XIX era que afirmaba que el proceso del conocimiento no era estático, sino que era dinámico. Y él le decía que era el resultado de la acción práctica de los hombres sobre la cosa conocida o los objetos de estudio. Es decir, lo que él decía es que el trabajo de los hombres era lo que hacía que el conocimiento cada vez más fuera más denso, o en este caso que se desarrollara. La acción práctica, que a pesar de que él abocaba mucho por la parte social y comunista y demás, pero en realidad lo que él hablaba era en todas las dimensiones de la práctica de los hombres. Claro, el único problema que él tuvo fue que sí fue capaz de dar una estructura, digámoslo así, externalista, sin esa palabra, pero él pudo decir que se hacía así, pero no cómo, y no pudo direccionarlo hacia el futuro, cómo realizarlo tampoco. Entonces, en ese caso, los que tomaron el testigo de él fue las comunidades marxistas y filomarxistas, o sea, los marxistas dedicados a la filosofía, que entonces aludían a que habían dos tipos de ciencia, una que era la burguesa y otra la proletaria. Obviamente, en este caso había una división muy marcada socialmente, pero el problema fue que hubo un choque muy importante porque entonces la lógica de la ciencia estaría basada en lo que creyeran las clases, que normalmente eran muy contradictorias. Por ejemplo, en el caso de la ciencia proletaria, pues entonces ellos se dedicaron, por ejemplo, a negar todo lo que se hablaba de la genética en biología, cuestionar la teoría de la relatividad de Einstein, de tal manera que entonces no estaba llegando el conocimiento sabio a la parte de las clases más bajas. Si alguien conoce un poquito de historia también, se dará cuenta que, por ejemplo, Faraday, al que le demos mucho de la parte del electromagnetismo, él nació pues siendo muy pobre y en realidad lo hizo bajo el empirismo, o sea, fue muy empírico y en realidad todo lo que él desarrolló, que es gracias a él lo que tenemos como los motores y también cuestiones satelitales y un montón de cuestiones, en realidad fue otro matemático el que le dio, digamos, el carácter científico puramente como teoría, que fue Maxwell. Y entonces, en este caso, el primero siempre estuvo como con esa tristeza de que él quiso, pues realmente hacer matemática, pero no pudo. Entonces, digamos que aquí se ve como un ejemplo de ese problema que hubo social. Pero, bueno, eso en algún momento iba a llegar a cambiar. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que en realidad, a pesar de que Marx no pudo explicar, pero sí fue el que puso, digamos, la semilla para que ese cambio en el pensamiento se realizara, que justamente desemboca después en lo que va a ser la matemática moderna que nosotros ya en el momento vimos y que ahora vamos a ahorita hablar. Entonces, en resumen de esa primera parte de la filosofía de Kuhn y todo lo que hemos hablado, ha sido que entonces el estudio de la matemática debe contextualizarse socialmente, es decir, debe abrirse, salirse más que todo de la propia ciencia y utilizar factores psicosociales y en este caso abrirse curso a la investigación de las diferentes dimensiones del ser humano y de la misma ciencia. Entonces, pues hay que tener el carácter de las comunidades científicas, qué piensan las comunidades científicas, hacia dónde van, qué han hecho y cómo ven el humano ahí, la institucionalidad de la práctica matemática y por otro lado, la influencia de todas las demás ciencias, en este caso la economía, la ideología y la política, y la enseñanza, que también es muy importante porque como el conocimiento va a transformar la enseñanza también va a transformar el conocimiento. Entonces, la visión que tuvo Kuhn, pues va a tener factores muy positivos. Por un lado, que se estudia la historia de la ciencia y las matemáticas tomando en cuenta la diversidad cultural regional. Recordemos que, por ejemplo, en didáctica ya vimos la parte de matemática y entonces tenemos que llevar ese conocimiento científico
a algunas poblaciones que no lo han visto de esa manera, pero tal vez esa matemática ellos también pueden incidir en el mismo desarrollo de la matemática o en este caso de las ciencias o de la didáctica misma de las ciencias. Entonces también esos son factores muy importantes. Y por otro lado, que el estudio de la historia no se limite solamente a la ciencia de vanguardia, sino a la que estuvo antes, a la que le dio origen, porque a partir de eso también es que inclusive en la misma enseñanza vamos a poder tratar esta ciencia, que es básicamente lo que tratamos en resolución de problemas con la historia, es decir, qué pasó con los matemáticos en la antigüedad o en las distintas épocas que hemos visto con ustedes a lo largo del curso y cómo podemos llevar eso a la práctica en el aula, de tal forma como lo hicieron en algún momento los científicos. Y bueno, entonces aquí viene entonces la pregunta, porque resulta que esta parte externalista es lo que realmente ahora nosotros tenemos, pero ¿cómo llegó esa influencia? Aunque empezó siendo internalista, en algún momento se volvió externalista. Pero ¿cómo llegó aquí? Entonces, eso viene a dar otra pregunta, y es, ¿quiénes lo trajeron? Y entonces, aquí es donde vamos a hablar un poquito de la historia de los últimos 80 años. Y comienza justamente con la matemática, perdón, la Costa Rica de los 40 y la gran revolución social que hubo en aquel momento con la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, que en primer lugar se funda la Universidad de Costa Rica. Por otro lado, los colegios ya adquieren la facultad de extender títulos de bachiller en ciencias y letras, es decir, lo que nosotros conocemos como el bachillerato de secundaria, nace ahí. Y por otro lado, que ya ahora sí, pues una coordinación e inspección más eficiente de la educación primaria, que ya ahora viene siendo más fuerte que en aquel momento. Y otros factores importantes como lo fue la Caja Costarricense de Seguro Social. De tal manera que además de que existiera esa dimensión social en la parte de salud, necesitábamos profesionales y ahí había que formarlos, en este caso Universidad de Costa Rica. Y justamente 10 años después comienza la matemática moderna ya en Europa, en Francia, y todo lo que nosotros hemos visto. Y en el 57, pues entonces, por ejemplo, en la UCR ya se desliga de la Escuela de Ciencias y Letras las carreras de física y matemáticas ya como carreras y además ya no están subyugadas por esta otra escuela, que dicho sea de paso, además estableció que estas carreras ya no fueran las que daban cursos de servicio, sino que ya eran carreras, que pasó similarmente o análogamente al TEC. En el TEC lo que fue física y lo que fue matemática comenzó siendo cursos de servicio, hasta que en los 90 se funda la carrera nosotros y ya después, hace un par de años se funda la carrera de ingeniería física. Entonces, para que vean cómo va la situación. Y por otro lado, ya en el 61 se da la primera conferencia interamericana de educación en Bogotá, Colombia, que fue como la gran revolución a nivel de educación o a hablar de educación en este caso en América, por lo menos en la parte de Latinoamérica. Entonces ahí un profesor, Bernardo Alfaro, fue el que entró en contacto ya con los proyectos internacionales que se hablaron ahí. De hecho, él formó parte de esa organización hasta el 66 prácticamente, y fue el que dijo, aquí tenemos que introducir la matemática moderna en este país. Entonces fue ya él, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, dio los primeros pasos para ubicarla. Entonces, si, por ejemplo, hablamos en este caso, de otras personas, pues también tendríamos que traer a colación a algunos otros profesores. Había uno que se llamaba Bierstein, que estuvo aquí en el 59, él era extranjero, pero a pesar de que era muy bueno en cultura y en matemática, pero para él la educación se limitaba a la memorización. Y eso sí, era muy riguroso también. Entonces, básicamente la UCR fue la que dio el paso a que aquí, en este país, se instalara la educación, pues como la tenemos el día de hoy, ¿verdad? Ya después la Universidad Nacional sí tuvo sus momentos, pero en realidad en toda la historia la UCR es la que realmente ha llevado la batuta con respecto a la parte educativa. Y ya después sí, en algún momento después de los 90s, ya el TEC comienza a dar esos primeros pasos, pero en sí, pues es la UCR la que lo da. Y ya después, no les voy a decir ahorita en qué año fue que el Ministerio de Educación Pública puso la matemática moderna en la ecuación, porque a eso es lo que vamos a hablar justamente con
una parte ahí de curiosidades que les traigo. Profe, no sé si tiene alguna cuestión que decir antes de comenzar con esta parte. Mira, no, nada más hacer énfasis de que, en efecto, ¿verdad? Hay una cuestión de paradigmas, en resumen, hay una cuestión de filosofías, externalismo e internalismo, ¿verdad? Que convergen en una serie de ideas, de devociones y de, ¿cómo se llama?, de instituciones para las cuales la matemática, sobre todo, comienza a tener forma, por decirlo de esta manera. Pues sí, ya tenía forma, porque todos ustedes, bueno, a través de las exposiciones, han venido constituyendo y dando una idea de qué ha pasado con la matemática, qué ha pasado con el cálculo, qué ha pasado con todo, con todas las áreas temáticas, por decirlo de esta manera, y cómo ha evolucionado con respecto al tiempo, a las ideas y a las coyunturas, tanto sociales y políticas del momento. Entonces, es bueno darnos cuenta al final del curso de que también desde los griegos, con esa idea filosófica, y aquí mucho más desarrollado las ideas, pues entonces comienza a preocuparse muchos filósofos junto con muchos matemáticos sobre cómo tienen que ser las matemáticas y eventualmente lo que es ciencia, lo que es esto, ¿verdad? Cómo se imparte y cómo debería hacerse. Y bueno, eventualmente, pues, ni modo, chiquillos, decirles de que eventualmente es la UCR, la Universidad de Costa Rica, junto con la Caja, como dice Pablo, que son los que o en esta coyuntura, a partir del año 1949, que comienzan a institucionalizarse y proveerse las ideas de qué es lo que se debe enseñar en matemática y sobre todo en educación, porque no se tenía muy definida esa situación. Entonces, no, muy bien, Pablo, fue lo que usted les advirtió, ¿verdad? Que es algo muy teórico, pero tenía que darle forma y estructura a lo que vamos a hacer o de lo que vamos a hablar, de qué es lo que ha sucedido con las matemáticas para acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eso era el único comentario. Fuera de eso, muy bien. Creo que lo sintetizó adecuadamente. Ok. Sí, no, yo sé que era muy teórico y yo lo sé, pero bueno, a veces hay que revisar mucha teoría. Y bueno, entonces lo que traigo ahorita aquí es una actividad, básicamente un bateo. Entonces, la idea es que van a haber cosas que ojalá ustedes conozcan, pero que tal vez no conocían de la historia de las ciencias aquí, o de las ciencias, digamos, de la matemática en Costa Rica, desde los 60 hasta por lo menos al año 2000. Entonces, sí les pediría, porfa, que ingresen a Kahoot y que le coloquen este pin que les estoy dando. Entonces, voy a esperar un ratito a que ustedes pues comiencen a ingresar. Entonces, mientras ingresan, nada más contarles, o sea, la idea es que ustedes baten. Vamos a ver qué tal, a ver quién de ustedes o quiénes de ustedes tienen la mayor suerte, por decirlo así, para ver qué tanto saben batear. ¿Ok? Porque sí van a tener que poner en colación algunas cosas, pero bueno, no les digo más para no dañarles el juego. Bueno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, y Pablo, nada más un comentario. Mientras ellos van entrando al juego, así, mientras van entrando al juego, hacerles ver que esta parte hace representación a lo que estás hablando hoy sobre el final del curso, ¿verdad? Lo que es propiamente la historia de la matemática en Costa Rica, así se llama este capítulo. Entonces, Pablo lo que viene es a concatenarles qué es lo que se hace en Costa Rica y ver qué opinan ustedes al respecto al final de cuentos, ¿verdad? De que ha sido bueno, ha sido mala la historia, hacer esa reflexión final y sobre todo esa conexión entre el desarrollo propiamente de lo que ha sido la matemática a través del mundo y eventualmente lo que se hace aquí en Costa Rica. ¿Y qué se hace todavía en Costa Rica? ¿Qué se puede hacer y qué conocen ustedes al respecto? Sobre todo en investigación. Difícilmente se hace mucha investigación en colegio, no les voy a mentir. Yo he hablado con los profes, más bien la idea es que nosotros en las universidades vayamos y capacitemos a los docentes, ahorita que estoy en proyecto capacitando a maestros de primaria o capacitando incluso entre mismos profes de unos capacitamos cuando vamos a congresos o a simposios o desarrollamos eventos como el ECAME que yo les estaba contando, donde se intercambian ideas de qué es lo que pasa.
Porque una de las cosas que se le critica mucho a las universidades, entre todo esto, pues es bueno, pero también hay cosas malas, es que usualmente se hace investigación y queda ahí generada en ese nicho, ¿verdad? Entonces, eso es un buen momento para saber de que nosotros tenemos que exhortar ese tipo de publicaciones, hacerlas más públicas. Por dicha aquí, las revistas que tenemos a nivel de Costa Rica, que en torno a la matemática, por ejemplo, la de la Nacional, por ejemplo, la editorial tecnológica, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, permiten esa divulgación a través de los libros y de las ideas y de las didácticas convergentes que se puedan trabajar al respecto. Pero mucho de esta investigación queda, por ejemplo, rezagada para ustedes, para una tesis. No está mal, por ejemplo, trabajar en autoconfianza, matemática, trabajar en tecnología, trabajar en historia, pero falta ese mecanismo de divulgación más empoderado, que es lo que se le critica mucho a lo que se hace en la universidad. Y verdad que obviamente hay una desconexión entre lo que uno ya llega a hacer al colegio, esa es la verdad, y técnicamente lo que uno hace o alimenta en una investigación, ¿verdad? Falta ese factor de cohesión, esa amalgama, dirían por ahí. Muy bien, yo creo que ya están todos, ¿verdad? Sí, por ahí 17, entonces estamos bien ahí ya. Ok, entonces vamos a ver un poquito ahí qué es lo que sucedió en Costa Rica. Muy bien. Verdadero y falso, pero no la veo. Ah, ya. Ahí está. No me diga eso, profe, no me diga eso. Vamos a ver. Ajá. Bueno, tenemos 15 respuestas. 16 ya. 16. Wow, muy ¡Uy, parejo. Qué juepucha! parejo. Qué Ah, parejo no está. sea tan bárbaro, ¿ah? Puña. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, no, la verdad es que es falso. En realidad, la parte de la historia se introdujo en el año 64, en el plan de estudio de matemáticas del año 64, en el cual básicamente se limitaba un poco a conocer acerca de los propulsores, digamos, las personas que hicieron un contenido en específico en matemáticas, es decir, en este caso geometría, por ejemplo, Euclides, ¿verdad? Y así todos los que hemos visto a lo largo del curso. Lo que pasa es que en algunos momentos sí se quitaron, de hecho en los 70s y en los 80s se quitaron y volvieron a colocarse, de tal manera que todavía en los 90s, como vimos con el libro que presentamos Ron y yo, se volvió a eso. Pero en realidad desde los 60 ya se venía trabajando eso, no es una cuestión nueva, es una cuestión ya un poquillo vieja inclusive. Bueno, vamos a la siguiente. Y, qué bien, buenas tardes, bueno, está bien. Vale, vale, va ganando buenas tardes. Ah, ya no respondieron tan fácil, ¿verdad? Vamos a ver qué tal el bateo aquí. Si Ángel Ruiz viniera para acá, se enojaría. Ay, se enojaría. Exactamente. Y hubo barrantes también. Y hubo arranques. Ah, wow. En realidad sí. Bueno, pegaron bastante bien. En realidad, en Costa Rica, uno de los episodios más importantes de la historia de la ciencia fue desde el año 83 hasta finales de la década de los 90, como por el año 97, con la Asociación Costarricense de Historia y Filosofía de la Ciencia. En realidad, esta comunidad de personas no estaba solamente la gente de matemática ni la gente de las ciencias propiamente naturales, sino era en realidad un conglomerado todos, de todas las ciencias sociales, políticas y en este caso de las naturales. De tal manera que gracias a ellos fue que se universalizó mucho de lo que tenemos hoy, digamos, con los planes del MEP, porque fueron los que pusieron las bases de hacia dónde tenía que orientarse lo que estamos haciendo. Inclusive, ellos junto con otra organización, que ahorita se me va el nombre, fueron los que quitaron o promovieron que se quitara el impuesto a las computadoras en aquel momento, ya por los 90s,
porque sabían que iba a ser como el futuro, digámoslo así, de la ciencia, tanto en la dimensión educativa como en la dimensión de la misma ciencia. Aparte de que hicieron muchísimos congresos, hicieron realmente muchísimas publicaciones, muchos libros de la historia, como por ejemplo el que dice el profe Ángel Ruiz, fueron o nacieron gracias a esa comunidad, que de hecho, por ejemplo, de hecho, los fundadores están Ángel Ruiz y Hugo Barrantes, muy conocidos Ujú. tal vez por ustedes. Ujú. Entonces, por ahí. Un comentario ahí al respecto. Bueno, pues yo personalmente yo conozco a algunos de los miembros, y sobre todo, bueno, ellos están enmarcados dentro de lo que se conocen como los IAEN, no sé si los conocen. Entonces, de hecho, yo nunca había ido a alguno, había ido a Colombia uno de estos congresos para el 2019, ya después hay una pandemia, pero ahí técnicamente trabajan mucho Ángel, que es el presidente de estos CIAEN, y obviamente como él es filósofo y matemático, entonces él trabaja mucho sobre esta parte de recuperar lo que se ha hecho en matemática. Por eso ahí ustedes conocen el montón de libros, el montón de historia, gracias a él que se ha hecho esa difusión, ¿verdad?, de información. Edison de Faria le ha acompañado también en este proceso, no sé si lo conocen. Es un señor muy amable, entonces sí lo conozco personalmente y sobre todo ha contribuido desde Brasil, ¿verdad? Es brasileño, pero ha trabajado aquí en Costa Rica en esos proyectos de investigación durante esta época que invitaba Pablo. Y también hay un colega de ellos que era uno de los que quería invitar, pero lastimosamente no, está con COVID el señor, entonces no nos pudo acompañar, era Mario Murillo. Y Mario Murillo trabajó mucho sobre estos proyectos, sabe bastante sobre historia, y también nos podría haber contado, que era parte del incentivo del día de hoy, contarnos sobre cómo se abordaron todos esos proyectos de filosofía, bueno, desde la Asociación de Costarricense de Historia y Filosofía, y eventualmente cómo se encaminaba la matemática, porque técnicamente es a partir de los congresos, de los proyectos y de las publicaciones y difusiones que se quiere hacer una reconversión de lo que puede hacer la matemática, siempre para bien, ¿verdad? Con sus fallos y con sus mejoras, pero siempre para bien. Listo. Perfecto. Ok, bueno, sigue ganando buenas tardes. ¿Quién sabe? ¿Será el profe? ¿Quién sabe? No, yo no estoy. No. No, Bueno, no. ok, ok. Bueno, esa es otra pregunta. Bueno, parece que hay gente que no está poniendo atención, pero todo bien. En realidad sí, fue la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica es donde han estado, pues en este caso, los investigadores más importantes, puesto que en primer lugar se fundó en los 40 y fue la universidad que se dedicaba a educación, y la UNA tuvo que tener un proceso todavía de desarrollo en los 70s y 80s, pero ya en la misma Asociación Costarricense de Historia y Filosofía, pues sí, en realidad ya hubo gente del TEC y gente de la UNA, pero la base más importante se mantenía con la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, para que también pues lo tomen en cuenta. Caramba, vamos bien. No sé quién es Vamos buenas a, tardes, pero lo no sé felicito. tampoco. La felicito. Exactamente. Vamos a ver qué sucede aquí. Bueno, muy bien. Van bateando bien. En realidad, aunque no parezca y aunque suene extraño, pero lo que fueron estructuras algebraicas que vimos en abstracta, lo que son números complejos que vimos en álgebra, también abstracta, progresiones aritméticas y límites, o sea, cálculo infinitesimal, fueron parte de los programas de estudio de secundaria. De hecho, en cuarto año, desde los 60. Claro, en algún momento fueron quitándose, pero colocándose. Por ejemplo, en el caso del límites, se introdujo en el año 96. Ya por ahí, antes del 2005, se quitaron, pero en realidad fueron parte. Y fue un problema, de hecho, porque se quería que en secundaria se abarcara ya contenido universitario, pero muy profundo.
parte de la herencia de, en este caso, de Bernardo Alfaro y de Bernstein, que eran los profesores de la UCR, ¿verdad? Que promulgaron de esto. Y de hecho, sí hubo un detalle en particular, y era que en el año, por ahí, en los primeros años de los 60, en el colegio, en el cuarto año, se escogía si se iba por la parte matemática o si se iba por las letras. De hecho, el papá de profe Raymond fue partícipe de esa práctica, en la cual, de hecho, cuando ya llegó a la universidad, según me cuenta, o él tal vez si quiera decir algo también, en realidad ya llegó muy preparado, pero claro, porque ya había pasado por donde asustan, que era la parte de colegio, que era como un origen, digamos, de un científico, pero el problema era que era muy abstracto, muy, muy abstracto, y entonces el problema era que los estudiantes no estaban capacitados para eso. Ujú. No, y Pero otra cosa, nada más para complementar lo que dice Pablo, para esa época, ¿verdad? Sobre todo me cuenta mi papá, que técnicamente eran muy pocos los que se iban para el área de ciencias, entonces técnicamente muchos se quedaban en el área de letras, y bueno, se vio esa divergencia, se notó esa divergencia y después se promulgó el cambio, pero sí, la preparación era bastante amplia, ¿verdad? Hasta la idea de poder llevar, la idea, ¿cómo era? Llevar matemáticas en quinto año, que eran límites, y una introducción a derivada, no me acuerdo si cálculo, pero sí, ya, las dos, las dos, ¿verdad? Entonces ya la sí, las gente dos. estaba muy preparada. Entonces, bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué dicha, porque más bien es una preparación que no vemos para el día de hoy, en nuestros tiempos. Pero sí contarles que era parte de lo que se produjo a nivel histórico en los programas de estudio de ese momento, bajo ese paradigma de la formalidad de las matemáticas y de la excelencia de los estudiantes. Bien. Caramba, qué bien va. Buenas tardes, Chile. Wow, qué parejo que estuvo. En realidad, programas de matemáticas han habido desde los 60, muchísimo, más de 20, pero en realidad fue en el año 91 cuando ya realmente se pusieron objetivos en el plan de estudio, ya se sabía, digamos, qué se requería de los docentes y qué debían, digamos, qué era lo más importante, lo que debían abarcar, cuáles eran las prehabilidades, digámoslo así, que estaban persiguiéndose. De tal manera Ujú. entonces que, digamos, como la parte más densa, que es lo que nosotros podemos ver como reflejado el día de hoy en el programa de estudios, las distintas partes que lo componen, digamos que una primera parte, una primera versión se hizo hasta el año 91, de hecho. Vamos a ver. Oh, ya lo están estrenando. Eso, Katy, no está violenta, Katy. Sí, sí, está bastante violenta. Allá arriba, en esos lugares de Tierra Blanca. Exacto, está sobre lo alto. Ah, sí. Falta uno. Ahí está. Que dicha que este curso no es de historia. Ah, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, resulta que sí, en el año 64 justamente fue cuando se dio toda la introducción de la matemática moderna. De hecho, el plan de estudios de matemática del 64 fue eh, visualmente muy agradable y en la práctica fue un desastre, porque justamente después de que se introdujo toda esta nueva matemática o esta visión de la matemática, comienzan los problemas más graves. No los voy a decir ahorita porque después vamos a comentar de eso, pero en realidad toda la propuesta se colocó acá
y se mantuvo inclusive hasta el año 79, que es cuando ya más o menos comienza la parte, se empieza a hablar de resolución de problemas, que aunque no se aplica directamente, pero se sabe ya que en toda esa coyuntura de 15 años no estaba sirviendo realmente lo que se estaba haciendo. Inclusive ya por ahí de los 70s perdón, en los 60s comienza el bachillerato, lo que nosotros conocimos como bachillerato, que en los 70s fracasa y en los 80s de nuevo se coloca hasta el 2000, hasta los 2009 por ahí, que fue donde ya se radicó totalmente, pero en realidad sí fue en ese año que se comenzó pues a trabajar con la matemática moderna aquí en el país, por el Ujú, MEP. ujú. No, caramba. No. Bien. Pregunta más de Ryu, pero no importa. ¿Cómo? ¿Una pregunta qué, profe? No, yo molestándote, que esa pregunta no es de Ryu. Ah, wow. Ok, en realidad aquí no había respuesta correcta. En realidad eso queda a criterio de ustedes. Pero digamos, esta fue una de los ejemplos que se utilizaba ya en los años 60 para abordar la parte de, en este caso, los elementos que hoy conocemos básicamente que se ven en séptimo año, ¿verdad? La recta, punto, plano y todo lo demás. Pero aquí era de un carácter completamente abstracto. Es decir, todo lo que vemos nosotros, como la que la recta es el que lleva conjunto, puntos, etcétera, etcétera, no. Aquí era visto prácticamente del álgebra vectorial y fue un aprendizaje muy humorístico y parte de lo que promulgaba la matemática moderna. Entonces, pues en realidad verlo así de esa forma, tal vez no tan visual como en aquel momento, que era más que todo como muy abstracto, estaba un poco complicado para los estudiantes. De hecho, parte del fracaso vino dado por eso, porque todo era muy, muy matemático, como lo encontraríamos nosotros en los libros de matemática universitaria, pero daba un estudiante buenas a primeras, sin un contexto, sin una situación, problema como la que tenemos ahora. Entonces sí era un poco complicado, realmente. Bueno, y Catherine creo que la que se llama es el chocolate virtual. Definitivamente. Va muy bien. Bueno, en realidad sí. En realidad lo que fue la poca preparación de profesores, el elevado grado de abstracción y el aprendizaje memorístico fue causa de la crisis de los 70. Es decir, en realidad la crisis comenzó en el 64, pero más se vio evidenciado fue ya en los 70. De hecho, uno de los principales problemas era que, la queja de los estudiantes, era que los mismos profesores no sabían de lo que estaban hablando. Es decir, a pesar de que ya la Universidad de Costa Rica estaba ahí y todo lo demás, pero al ser algo tan nuevo, en realidad los profesores sí estaban teniendo bastantes problemas a nivel de secundaria para poder brindar los cursos bajo la temática digamos, brindaba el MEP y que, por decirlo así, pues promulgaba la UCR. Por otro lado, el grado elevado el elevado grado de abstracción, que ya lo dije en la pasada, fue un problema muy grave porque muchos estudiantes hoy comprendemos que son muy visuales y en esos años que se está desarrollando apenas esa capacidad de abstracción, pues es un poco complicado realmente poder abarcarlo. Y que el aprendizaje fuera memorístico todavía más, porque no había contexto, no había nada. Entonces la gente se preguntaba, ¿y eso para qué me sirve? En la vida real, lo mismo que preguntan hoy, pero en aquel momento todavía más. Entonces, era un problema completamente. Entonces, sí, fueron causas de las crisis, y no solamente ahí. Eso se mantuvo hasta los 80, 90, y bueno, yo me atrevería a decir que todavía al día de hoy tenemos ciertos problemas de seguridad. Muy bien, Catherine, muy bien.
Ok, muy bien. De hecho, sí es falso. En los años 80, de hecho, hubo un problema muy grave, una crisis económica muy fuerte, que fue lo que originó los PAES o los planes estructurales, que eran unos certificados ahí especiales, muy político el asunto, pero sí hubo un gran problema económico que dificultó la contratación y pago de profesores. De hecho, fue un grave problema porque eran escuelas pues, que no tenían la cantidad suficiente de profesores y sobre todo profesores preparados, de tal manera que hubo un colapso por ahí cerca de mediados de los 80. Más que todo también, pues han habido problemas con respecto a eso, no solamente en ese momento. Recordemos que también ahorita estamos teniendo un problema, que es la pandemia. Y además de eso también hubo una crisis económica en el 2008 también que pegó muy fuerte y en contrataciones. Y entonces han habido muchas, no solamente la crisis de los 70 o en este caso la matemática moderna, sino que han habido bastantes crisis que han hecho que haya problemas a nivel secundario. Ah, caramba. Bueno, aquí la pregunta es si usted la colocaría, ¿verdad? Entonces habrá que ver si esto corresponde a algo de la realidad o si era pura ficción inventada por mí. Eh, entonces me gustaría saber de alguna opinión de alguno de ustedes. ¿Ustedes colocarían esa imagen realmente en un folleto vocacional de carreras científicas? Bueno, puede ser por chat también. Yo no la pondría. Bueno, ¿y por qué no? Primero porque se ve como de muy mala definición, como que no llama la atención, no tiene así como elementos de colores que llamen la Ajá. atención o que motiven. Después, a lo que me pareció ver era solo un niño. Y Ujú. actualmente entonces se podría entender que no solo los niños, o sea, no solo el hombre puede optar por carreras científicas o así, también las mujeres. Supongo que también tal vez un tema de fechas y esa fue utilizada antes y así. Y también, no sé, como los elementos, se ve como poco atractiva. Ok, y sobre todo que se ve que el niño está triste, ¿verdad? O sea, se ve como muy apagado. O sea, no es como la misma sonrisa como supuestamente no va a entrar, digamos, a alguna universidad pública. Bueno, eso se los pregunto porque en realidad esta sí se usó en un folleto vocacional, de hecho. Entonces por el momento aquí, voy a parar un toque esto y poner la cámara. Voy a ver si se ve por aquí. Suave, al revés. Este es un folleto ocasional de una universidad pública de los años 70, aquí en Costa Rica. Y justamente se utilizaba para atraer, en este caso, a los futuros estudiantes universitarios. Si uno se comienza a ver, digámoslo así, las imágenes que vienen dentro, en realidad son de miedo, pero sí de miedo completo. No les voy a decir todavía qué universidad es, pero no es que no, ay, la sombra creo que no deja ver bastante bien. Pero adivinen. Ajá, pero entonces vean que por ejemplo aquí hay un profesor jalando las orejas a alguien ahí, ¿verdad? Y por otro lado, pues también, para por dónde era que estaba, ya se me perdió. Ajá, entonces vean el problema que causaba esto, porque en esta es el profesional versus el que no estudió. Y el que no estudió era básicamente el que estaba con una familia sufriendo. Y como ustedes ven, en realidad, pues es puros hombres lo que sale en estas páginas de este folleto. Y en ningún momento, pues hay alguna mujer representada. Y pues entonces, como decía el profe, en realidad este folleto, adivinen de dónde es. Vamos a ver, representa ministerio universitario. Yo diría que el TEC. Pues ahí está. Es el folleto vocacional del año 78, me parece. De hecho, es de mi papá. Mi papá tenía interés en entrar en el TEC en aquel momento. Entonces, este fue el folleto que le dieron en aquel momento, que si usted uno revisa la teoría,
pues la teoría sí dice algunas cosas positivas y yo diría que los folletos de vocacionales deberían decir algunas de esas cosas que tal vez lo hayan uno como aterrizar más, pero si uno, si uno ve la forma en la que lo hacían, fatal, ¿verdad? Entonces vean el avance O que sea, hemos tenido, por lo menos con respecto a ese momento. Dígame, perdona, ¿de qué año dijiste que era? por ahí del 78, o sea, como Ah, ok. es del 77 al 80, por ahí, entre Ujú. esas épocas. No le puedo decir concretamente el año, pero en realidad sí, sí, era de ese momento. Fijo, no había ni carreras de diseño ni nada. No, no, fatal. En ese No, no, no momento había nada de eso. recordemos que no, las carreras en aquel momento eran la de electrónica, administración, yo creo que llegó después. Y algunas otras, muy, muy. Bueno, entonces, muchas felicidades a Catherine, que fue la que batió mejor de todos. Y a Buenas tardes, que empezó muy bien, pero llegó al tercer lugar y ha sido el otro, que no sabemos quién será. Pero sí, para que vean entonces que la evolución de las ciencias, tanto en historia como en la parte de educativa, pues tuvo que pasar un camino pues bastante, diría yo, feo para poder llegar a lo que estamos ahora, que todavía hay muchos retos, pero para que vean que las instituciones no eran perfectas, no lo han sido, no lo son y probablemente tampoco lo serán. Y bueno, yo no sé, aparte de eso, yo creo que de mi parte, eso. Ah, bueno, batear es su pasión. Ah, bueno, qué dicha. Yo creo que la de muchos de nosotros. Entonces, de mi parte, pues eso sería. Muchas gracias, Marlene, por su atención, de verdad. No, no, muy bien, Pablo. Yo no sé si tienen algún comentario sobre esto y más bien, bueno, agradecerle a Pablo por toda la intervención que hizo, ¿verdad? Viendo que resumió técnicamente casi en una hora, ¿sí? Una hora y un poquito de todo lo que yo hablaba con él sobre lo que venía en el libro de Ángel Ruiz, que es técnicamente donde se basó en esta última parte. Algunos textos, algunos libros, ¿verdad? Que son referentes aquí en Costa Rica y obviamente, de no darnos cuenta de cómo era más o menos vista la educación, con esas diferencias de género, esas brechas de género, con esas brechas ¿cómo se llama? De lo que tenía uno que estudiar en la universidad y que obviamente teníamos que estar bien matematizados hasta este punto. Pero bueno, no sé si le tiene algún comentario Pablo, alguna curiosidad. Sí, en realidad creo yo que, digamos, uno comienza muy escéptico un poquito a estudiar la historia, ¿verdad? Porque a uno le dicen a veces que la historia es muy aburrida y demás, que hasta cierto punto es como se lo presentan. Pero ya estudiando un poco a fondo la historia de Costa Rica, yo por lo menos personal, que no soy tanto de esa parte, pero sí me encantó, digamos, ver cómo fue que nosotros como docentes hemos llegado a lo que hemos tenido hasta el día de hoy digamos, por la contribución pasada. Y, digamos, si tienen el chance de leer esos escritos de los autores, que ahí les quedarán el resumen que hay que entregar, de verdad háganlo. O sea, es muy chido darse cuenta, digamos, de dónde salió todo lo que tenemos, o sea, de dónde viene. Porque mucho se ha hablado de la parte bueno, de la caja, por ejemplo, y demás, pero toda esta cuestión de la UCR y todo lo que sucedió en los 70s y 80s, lo que pasó con el Ministerio de Educación Pública y cómo nace y todo, de verdad que es muy chiva y hasta cierto punto yo creo que es responsabilidad también de nosotros conocerlo, porque muchas de estas cosas jamás las sabíamos, ¿verdad? Y yo creo que es también parte de la integralidad como docente conocerlos, de verdad. Entonces los invito a que lo lean. Ujú. Muy bien, Pablo, Eso sería. excelente, excelente, muy bien. Sí, no, comentarle nada más de mi parte que técnicamente es un reto hacer historia en Costa Rica, y ustedes lo han visto. Desde que ustedes presentaron los libros la semana pasada, se han dado cuenta de que nos falta articular más cosas, desarrollar más textos que logren mantener esa comunión entre el contenido y lo que puede representar la historia. Y bueno, no solamente eso, cómo hacer un buen libro. Creo que ese es uno de los retos importantes para nosotros como profesionales, ustedes como futuros educadores, ¿verdad? Plantearse qué tiene que ser o cómo puede ser un libro de historia, cuál sería una propuesta para crear un libro de historia, pero que eventualmente pensando, por ejemplo, en el caso de los libros, que quede algo para el público y que sea un esfuerzo generado,
¿verdad? Un esfuerzo generado y que no se quede ahí estancado en la biblioteca, que era lo que les decía con muchos de los proyectos o muchas de las cosas o artículos que tal vez se producen a nivel universitario. Entonces, de mi parte, como profesor, eh, como colega, porque esa es la verdad, ustedes ya son bachilleres y técnicamente lo que estamos optando ahora es por una licenciatura, es decirles que más allá de lo que la historia nos demuestra o de lo que la historia ha sido en matemáticas, ustedes vienen a recrear esa historia y darle continuidad a ese proceso. Ya técnicamente, pues ya yo tengo 34 años, pues no estoy ni viejo, bueno, digo yo que no soy ni viejo, no estoy tan joven, pero técnicamente tengo algo que es la experiencia que ustedes están empezando a ganar. En algunos casos, si no están trabajando, pues eventualmente ya dando clases o haciendo videos o haciendo algo de esta particularidad, les va a generar esa premisa importante. Y ya después de ahí lo que nos toca, pues no solamente es hacer nuestro trabajo, pues que eventualmente, yo sé que pues hay muchas situaciones personales, incluso económicas, que nos hacen trabajar. Esa es la verdad. Si uno fuera a ver, y yo no trabajaría, pero, pero ese no es el punto. El punto es que lo que estamos haciendo y la carrera por la cual ustedes están, técnicamente hace y debería hacer historia para recordarnos que el pasado, como dicen muchos los historiadores, ahora que me acordé de Figueres, ¿verdad? Es para evitar pecar, ojalá, evitar cometer los mismos errores. Y técnicamente, más allá, si hay errores, aprender de ellos. Y así como técnicamente nos sucede en la vida, sucede en las matemáticas. Ustedes, ¿verdad? Como formadores y de esta institución del TEC, ¿verdad? Que se están formando, pues ahora viene de su parte colocar ese ancla, colocar ese momento particular donde pueden hacer una diferencia, donde pueden remarcar y sobre todo en el caso de este curso, dejarle una herencia importante personal a ustedes mismos. Reconocer y recordar quiénes fueron o qué es lo que se ha hecho en Costa Rica y no solamente eso, sino recordar que muchas de las cosas y los ejercicios que pueden proponer, de lo que pueden hacer en clases, eventualmente pueden hacer la diferencia. Y qué alegría me dio escuchar a Katherine un día de estos, ahora que ganó Katherine, acordarme que en sus clases les puso una anécdota histórica, tal vez muy sencillo, ¿verdad? Porque tal vez ahora para el proyecto yo quiero algo más elaborado, pero podemos rescatar esos momentos, como decía la compañera, de exponer una situación anecdótica, hacer ver, ojalá ese brillo en los estudiantes, donde se sienten emocionados, cautivados, porque tal vez esa anécdota o esa información le resultó relevante, hizo diferente su día, pero más allá les dio una explicación del por qué las cosas se hacen como son. Y que no caiga uno, tal vez, porque también uno le pasa caer en ese paradigma de que a las cosas, como decía Pablo, se hacen porque sí. Entonces, toda esa información, ¿verdad? Retribuirla, pensarla, repensarla y eventualmente, poderle colocarle ese valor significativo que a veces nos falta. Y como decía uno de los libros o uno de los artículos que yo les coloqué al inicio del curso, humanizar la matemática dentro de la historia y humanizar la historia de las matemáticas también hace una diferencia importante porque nos da cuenta de que nosotros, más allá de personas, somos creadores, somos seres pensantes que dotamos de brillo y de características no solamente a quienes nos rodean, a los estudiantes, claro está, y a nosotros mismos, porque es por uno mismo donde empezamos a hacer un cambio relevante. Entonces, bueno, de mi parte, chiquillos, darle las gracias por estar acá. Cualquier comentario, sugerencia, tal vez para mejorar el curso, para aprender yo mismo incluso, ¿verdad? Porque técnicamente, pues, yo lo reconozco, uno no nace aprendido y uno comete muchos errores. Entonces, toda esa información que quieran evidenciarme, con mucho gusto, con todo el cariño del mundo, la trataré de aprender y de hacerla valer si fuera a dar este mismo curso o eventualmente para hacerlo más ponderante, ¿verdad? Ahora en pandemia cuesta hacer muchas cosas, pero bueno, creo que aquí estamos todos en la misma situación y creo que la diferencia está en salir de esa zona de confort que nos ha permitido esta etapa, ¿verdad? Y creo que esta pandemia va a quedar para la historia, no solamente de la matemática, sino de la humanidad. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias. Que la pasen muy bonito. Y bueno, no sé si tienen algún comentario, yo agradecido, y si no, pues se toman el cafecito. O el almuerzo, igual, Gary.
Ay, vamos a ver qué pasó. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Recuerden el trabajo. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Y nos estamos Bueno, comunicando. profe. Bueno, Buenas chao. noches. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, gracias. Con gusto, Buenas hasta noches, luego. profe. Buenas noches, profe. Chao, profe, gracias. Con gusto, chao a ustedes. Profe, ¿cómo pasé la pregunta? Sí, claro, claro, lo espero. Bueno. Vamos a ver. Chao, profe. Chao, Ronnie, que estés bien. Gracias. Vaya. Ahora veo el video. Ok. Profe, Hola, Ariana. todo bien, profe. Pura vida. Que le íbamos a preguntar para que nos quede claro para cuándo específicamente sería lo del proyecto. Ah, claro que sí. Voy a dejar de grabar porque no lo he dejado. Vamos a ver. Ok.